En este video te quiero dar un vistazo general por Python en el menor tiempo posible. Como siempre te digo, tengo un montón de videos de estos, así que te invito a suscribirte al canal. Este no es un curso de Python, esto es solamente una introducción y un vistazo general para que veas qué cosas se pueden hacer con Python, qué cosas no, y para que veas si te gusta o no. Vamos a empezar por el principio, que es declarar variables. En Python, declarar variables es directo. Aquí tenemos una variable llamada greeting, que guarda una cadena de texto que dice Hello World. Pero Python ofrece diversos tipos de datos. Tenemos el integer, que es básicamente un número entero, conocido y usado en prácticamente cualquier lenguaje de programación. Tenemos también el float, o el número decimal o flotante, como se le llama en general, que obviamente nos permite tener decimales. Tenemos el valor de texto, que es el que veíamos arriba, pero acá lo puse un poco más explícito, text value, que es ni más ni menos que una cadena de texto. Y tenemos por último el archiconocido valor booleano, que acepta valores por verdadero o por falso. En este caso, como pueden ver, es verdadero. Para datos compuestos, Python nos brinda listas y tuplas. MyList es el ejemplo de una lista que contiene números enteros. Puedes añadir, eliminar o modificar sus elementos. Por otro lado, esta variable es una tupla que combina diferentes tipos de datos y una vez creada, cuidado, no puede ser modificada. Aquí, por ejemplo, estaríamos añadiendo el número 5 al final de MyList usando el método append. Luego, si imprimimos la lista actualizada, vamos a poder ver el resultado, por ejemplo. Y lo que teníamos del 1 al 4 ahora tiene del 1 al 5. A pesar de que las tuplas son inmutables, como habíamos dicho antes, puedes acceder a sus elementos. Aquí estamos extrayendo el segundo elemento de la variable que contiene la tupla, que es la palabra apple. Así que si lo imprimimos, vemos que justamente eso es lo que obtenemos, la palabra apple. Una característica poderosa de Python es la tipificación dinámica. Puedes reasignar un tipo de datos diferente a una variable existente. Por ejemplo, aquí tenemos x, que es un número entero. Pero si ahora hacemos x igual a text, lo que inicialmente era un entero, ahora se convirtió en una cadena de texto. Por lo cual, si lo imprimimos, vamos a ver que no tenemos ningún problema y que Python perfectamente pudo convertir el tipo de datos y lo imprimió a text. Ahora vamos a hablar un poquito de los bucles. El bucle for es uno de los bucles más utilizados en Python, obviamente, y en un montón de otros lenguajes de programación. Aquí estamos usando la función range, que nos sirve para iterar de 0 hasta 4. Este bucle imprimirá los números del 0 al 4. Ahí están. Pero el bucle for también es muy bueno para iterar sobre listas. En este ejemplo, recorremos la lista fruits y mostramos cada fruta en pantalla. Ahí están. Pero como cualquier lenguaje de programación que se precie, también tenemos el bucle while, que es otra estructura fundamental en Python. Este bucle, por ejemplo, se ejecutará siempre que la condición proporcionada sea verdadera. En este caso, va a continuar imprimiendo y aumentando el valor de count hasta que alcance el valor de 5. Por eso es que imprime del 0 al 4. Cuando llega al 5 ya no imprime más. Pero a veces pasa que queremos interrumpir un bucle antes de que complete todas sus iteraciones. En este ejemplo, el bucle se detiene cuando i es igual a 3, gracias a la instrucción break, que seguramente ya la has visto en otros lenguajes de programación. Ahí está. Hizo del 0 al 2 y se interrumpió en el 3, lo cual no siguió hasta el 10 como estaba establecido en el for. Similar a esto, en otros casos, es posible que desees saltarte una iteración específica pero continuar con el resto del bucle. Aquí, cuando i es igual a 2, la instrucción continue hace que el bucle salte de la impresión y continúe con la siguiente iteración. Es por eso que vemos la impresión del 0 al 4 pero no vemos el 2. Y por supuesto, los bucles también pueden anidarse dentro de otros bucles. En este caso tenemos dos bucles for y por cada iteración del bucle externo, el bucle interno se ejecutará por completo, dando un resultado combinado. Por eso es que vemos dos valores para cuando i es 0, 0 y 1 en j, lo mismo para cuando i es 1, cuando i es 2. Para cada una de las iteraciones de i se ejecuta por completo las iteraciones de j. Y obviamente el uso de sentencias condicionales como if permite que tu código tome decisiones. Esto es igual en todo lenguaje de programación, Python no es la excepción. Pero antes te quiero recordar que te suscribas a mi newsletter si todavía no lo hiciste. Es un newsletter en donde envío semanalmente consejos, reflexiones y respondo preguntas de la comunidad. Es gratis, no mando spam, así que te invito a que te suscribas, te dejo el link aquí en la descripción. En este ejemplo, se imprime un mensaje solo si x es mayor a 3. Y como vemos, como x es 5, se imprime, pero si x fuera 1, ya no se imprime.
Para manejar múltiples condiciones puedes usar el if, y else va a capturar cualquier otro caso que no cumpla con las condiciones anteriores. Lo cual, si volvemos al 5 e imprimimos, va a salir por el else. Pero si x es 3, va a salir por el if. Python también soporta funciones. Las funciones son bloques de código reutilizables que realizan una tarea específica. Aquí definimos una función llamada greet que saluda a una persona por su nombre. Para invocar esta función, solamente tenemos que llamarla con el argumento adecuado. En este caso llamamos a greet pasándole un nombre por parámetros, el nombre es Alice, y mostramos el saludo resultante en pantalla. Y obtenemos entonces Hello Alice. Python también soporta diccionarios. Los diccionarios son estructuras clave-valor. Cada valor almacenado en un diccionario puede ser accedido usando su clave correspondiente. En este ejemplo, accedemos al valor asociado con la clave name, el cual es John. Y por supuesto podemos agregar nuevas parejas clave-valor al diccionario de una manera muy sencilla. Aquí, por ejemplo, añadimos la ocupación de la persona, agregando una clave nueva y un valor nuevo. Y si lo imprimimos, vemos que ahora apareció aquí al final justamente el nuevo clave-valor que habíamos agregado. Python también soporta la programación orientada a objetos. Y recuerda que en la programación orientada a objetos, una clase es como una plantilla para crear objetos. Aquí hemos definido una clase dog con un constructor y un método bark. El constructor, que es este, _init, se utiliza para asignar valores a las propiedades del objeto o atributos, como en este caso name y breed. Para crear un objeto o una instancia de la clase, simplemente llamamos a la clase como si fuera una función, pasando los argumentos requeridos. Aquí hemos creado un perro llamado Rex, de la raza pastor alemán, y lo hacemos ladrar usando el método bark. Con lo cual obtenemos Rex barks. Además, la herencia es una característica clave de la programación orientada a objetos y Python también la soporta. La herencia permite que una clase herede atributos y métodos de otra clase. Y en este caso, creamos una clase, ServiceDog, que hereda de dog y añadimos una nueva propiedad, service, y un nuevo método, serve, con lo cual extendemos su funcionalidad. Al igual que con la clase dog, como lo hacíamos antes, podemos crear una instancia de ServiceDog. Aquí hemos creado a Buddy, que es un Golden Retriever, y que sirve como perro guía. Luego utilizamos el método serve para describir su función. Y eso es exactamente lo que vemos por pantalla. Buddy serves as a guide dog, que es justamente la impresión que tenemos aquí. Y además, Python también soporta la sobrecarga de métodos, que es otro concepto importante en la programación orientada a objetos. Si una clase hija tiene un método con el mismo nombre que un método de la clase padre, la clase hija sobreescribirá el método de la clase padre. Aquí el método bark de perro de guardia o guard dog sobreescribe el método bark de dog, con lo cual demostramos que Python soporta perfectamente la programación orientada a objetos. Este es solamente un vistazo general a lo que puedes hacer con Python. Si te interesa ver un curso más a detalle, déjamelo saber en los comentarios, que es la única forma que tengo de saber si este tema te interesa o no y si este lenguaje de programación te interesa como para que haga muchos más tutoriales al respecto. Python es uno de los lenguajes de programación más utilizados y con más salida laboral de la industria, así que sí que vale la pena aprenderlo. Suscríbete al canal si todavía no lo hiciste y muchísimas gracias por quedarte hasta el final.